Espié desde el pasillo y escuché lo que le prometía a su amante. Desde entonces no puedo olvidarlo para. Ella no tenía planes de espiar. Solo quería sorprenderlo con una copa de vino tras una cena elegante. Pero el destino, tan fino como una copa de cristal, se quiebra en silencio. Un pasillo oscuro, una puerta entreabierta y una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Una promesa susurrada en voz baja. Una traición tan fría que ni el mármol de aquella mansión pudo disimular. A veces, no es el golpe lo que duele. Es descubrir que todo lo que construiste nunca fue tuyo. Un imperio de lujo, un esposo millonario y una mujer que decidirá no ser más la figura invisible en la sombra. Quédate hasta el final para descubrir lo que se esconde detrás de la elegancia. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? La mansión, construida en piedra blanca traída desde Verona, se encontraba en silencio absoluto, pero no por tranquilidad, sino por esa clase de silencio que suele anunciar tormentas. Claudia caminaba con paso elegante, pero firme, hacia el ala sur de la propiedad, donde Iván solía recibir a sus inversionistas de más alto perfil. Llevaba un vestido liso de satén italiano, maquillaje sutil y una intención clara: sorprender a su marido con una visita inesperada durante la cena privada con los socios del nuevo resort en Santorini. En la mano, un pequeño estuche con un reloj de oro personalizado. Un gesto sin motivo aparente, solo por amor. Pero cuando se acercó a la puerta entreabierta del salón de juntas, escuchó su nombre. No en tono dulce, no en agradecimiento, sino como un obstáculo. Claudia no sospecha nada. En cuanto firme, será cuestión de días para que tomemos el control completo. ¿De verdad me lo prometes? No quiero seguir siendo la sombra de esa mujer. Confía en mí, mi amor. Pronto serás la señora de todo esto. No necesitaba ver sus rostros. La voz de él era inconfundible. La de ella también. Ángela, su asistente personal, su amiga, la que había estado a su lado en cada inauguración, en cada decisión sobre interiores, arte y eventos del grupo hotelero. La que conocía el código de la caja fuerte, la que gestionaba su agenda privada y le enviaba flores cada 8 de mayo para recordarle su aniversario de bodas. El corazón de Claudia no se rompió, no hizo ruido, se congeló. Todo se volvió estático. La sala parecía girar en cámara lenta. Un zumbido agudo le nubló los pensamientos. Retrocedió en puntas de pie, sin respirar, y se alejó como si su cuerpo funcionara por inercia, como si ya no le perteneciera. Entró en la biblioteca sin encender las luces. Dejó el estuche con el reloj sobre una mesa de nogal tallado a mano y se desplomó sobre uno de los sillones de cuero inglés. La habitación olía a madera, a silencio, a traición. Su cabeza daba vueltas, pero su rostro permanecía inmóvil. No podía permitirse un colapso emocional. No mientras estaba bajo ese mismo techo. La mansión, valorada en 8 millones de euros, había sido diseñada por ella misma, hasta el último detalle. Cada rincón hablaba de su buen gusto, de su ojo para lo exclusivo, para lo refinado. Y sin embargo, la estaban reemplazando sin siquiera habérselo ganado. Ángela no tenía el linaje, ni el talento, ni el temple. Pero tenía algo que a Iván siempre le gustó más que cualquier otra cosa: su misión. Claudia no pensaba en divorcio. Ni siquiera pensaba en confrontarlo. No estaba hecha de ese tipo de dolor reactivo. Ella era una mujer de proceso, de silencio antes de la tormenta. Desde pequeña entendió que quienes gritan pierden y que los que observan ganan. Se quedó allí, en ese sillón, por casi una hora, sin moverse, sin mirar el móvil. Recordó la primera vez que pisaron juntos el hotel en construcción en Costa Brava, cuando aún eran socios con deudas y promesas. Lo habían construido todo desde abajo, ladrillo por ladrillo, sin padrinos, sin herencias. Solo ideas y decisiones bien calculadas. Lo que Iván no sabía, o había olvidado, era que muchas de esas decisiones que hoy lo habían vuelto millonario, eran de ella. Al levantarse, sus piernas temblaban levemente, pero su decisión era firme. Subió a su dormitorio, se quitó los tacones, se desmaquilló frente al espejo con movimientos lentos. Luego entró al vestidor, buscó una caja pequeña escondida entre sus pañuelos de seda Hermès y sacó un viejo cuaderno. Era su diario de inversiones. Allí tenía anotaciones desde hacía más de 10 años, cifras, nombres, porcentajes, movimientos, alianzas. Detalles que muchos hombres de negocios ignoran por soberbia. A ella le apasionaban. Siempre supo que el verdadero poder no estaba en los bienes, sino en la información. En ese momento entendió que Iván jamás había imaginado que ella, tan elegante, tan discreta, tuviera una copia exacta de todos los contratos firmados en el grupo hotelero.
Abrió la caja fuerte que se encontraba detrás de un panel decorativo. La combinación era la misma desde hacía 8 años, un número que ahora le parecía absurdo. Dentro, encontró documentos originales, títulos de propiedad, poderes notariales, registros mercantiles. Todo estaba allí, pero al revisar una carpeta que llevaba su nombre como titular, algo le llamó la atención. Una hoja suelta, con su firma, o una que imitaba la suya. Una autorización notarial para traspasar parte de su patrimonio empresarial a nombre de una sociedad fantasma registrada en Malta. El detalle la paralizó por segundos. Era un fraude, una traición económica aún más grave que la emocional. Iván había planeado robarle su legado. El impulso natural habría sido despertar a Iván a gritos, enfrentarlo, destruirlo con pruebas en la mano. Pero Claudia no era impulsiva. Ella sabía que una guerra no se gana con rabia, sino con estrategia. Cerró la caja fuerte, devolvió todo a su lugar y caminó hasta el ventanal que daba al jardín trasero. La piscina iluminada por luces le temblaba con el viento. El reflejo del agua la hizo pensar en un renacimiento, en una purificación. A partir de ese instante, la Claudia que Iván conocía había muerto. Lo que quedaba ahora era una mujer determinada, con una hoja de ruta clara y una sed inquebrantable de justicia. Recordó una conversación antigua con su madre, una mujer fría y calculadora, que le había dicho una vez: la diferencia entre una señora y una esposa es que la primera nunca pierde el control. La segunda lo entrega por amor. Esa frase la acompañó mientras regresaba al vestidor y tomaba una libreta de cuero donde anotaría su plan. No era tiempo de lamentos. Era tiempo de movimientos inteligentes. Al amanecer, nadie notaría el cambio. Claudia seguiría siendo la mujer perfecta, la anfitriona de salones, la directora de eventos, la esposa devota. Pero dentro de ella se gestaba una revolución silenciosa que cambiaría todo. Mientras el resto de la mansión dormía, Claudia abrió su ordenador portátil y comenzó a escribir un email cifrado. Era para alguien que no veía desde hacía más de una década: Martín Herrera, antiguo compañero de universidad, hoy CEO de una de las firmas de asesoría financiera más respetadas de Europa. Él siempre le había dicho que si alguna vez necesitaba recuperar el control de su patrimonio, podía contar con él. El mensaje fue claro, directo, sin explicaciones personales. Necesito una reunión. Urgente. Personalmente. Barcelona. Mañana. Cuando presionó enviar, sintió un leve temblor en las manos. No era miedo. Era el cuerpo despertando después de una larga anestesia emocional. Al cerrar el portátil, Claudia apagó la lámpara de lectura y se recostó, completamente vestida, sobre la cama de lino egipcio. Iván no volvió a la habitación esa noche. Tal vez estaba con Ángela, tal vez dormía en la sala de cine, o en alguna de las habitaciones de huéspedes. Poco importaba. La herida seguía abierta, pero ya no sangraba. Era ahora una cicatriz en formación, dura, silenciosa, imborrable. Claudia sabía que no había vuelta atrás. Y eso, lejos de asustarla, le devolvía la fuerza. Al fin y al cabo, ella no solo había compartido una vida con Iván, había construido un imperio. Y ahora, por primera vez, entendía que podía construir uno nuevo, sin él. La mesa estaba servida con precisión suiza, copas de cristal cortado, velas en candelabros de plata, vajilla de porcelana francesa y servilletas bordadas con las iniciales CI. Claudia descendió por la escalera de mármol como si nada hubiera ocurrido. Su cabello suelto caía con naturalidad sobre los hombros, el vestido negro de alta costura delineaba su silueta como si el mundo aún no se hubiese quebrado hace unas horas. En el salón, Iván hablaba animadamente por teléfono con un tono arrogante que ella ya no podía soportar. Ángela servía vino, con esa sonrisa pulida que en otros tiempos habría parecido amable, pero que ahora Claudia entendía como una máscara bien entrenada. Nadie, excepto ella, sabía que aquella noche era el inicio del fin. Iván colgó y la recibió con un beso breve en la mejilla. No hubo palabras dulces ni elogios. Solo una mirada fugaz, como quien saluda por compromiso. Claudia tomó asiento sin mostrar tensión alguna. Ángela se acercó con la botella de vino tinto de la colección privada de Iván, uno de sus favoritos, de una cosecha premiada en Borgoña. ¿Te sirvo, señora?, preguntó con voz serena. Claro, Ángela, respondió Claudia, sosteniendo la copa con mano firme. El líquido oscuro se deslizó con elegancia. A tu salud, Iván. Que tu nueva inversión en Santorini rinda frutos. Él asintió, sin notar el doble filo del comentario. Ángela bajó la vista por una fracción de segundo. El ambiente estaba contaminado de secretos. Durante la cena, Iván habló de fusiones, de cifras en alza,
de un contrato con un fondo de Emiratos. Claudia sentía, preguntaba con cortesía, pero su mente estaba en otra parte. Cada palabra que él pronunciaba era una confirmación más de su traición, no solo emocional, sino profesional. Hablaba de proyectos como si fueran únicamente suyos, como si Claudia no hubiese estado en cada decisión, en cada paso. Ángela reía, celebraba sus ideas, le daba la razón con ese entusiasmo servil que tanto fascinaba a Iván. Mientras tanto, Claudia se preguntaba cómo fue posible que convivieran tantos años sin que él notara su verdadera inteligencia. O quizás lo notó y por eso quiso silenciarla. Después del postre, Claudia subió a su habitación sin decir más de lo necesario. No dio las buenas noches. No agradeció la cena. Caminó con pasos suaves pero decididos hasta su vestidor, y una vez dentro, cerró la puerta con llave. Se quitó los pendientes, se soltó el cabello, y se miró en el espejo durante un largo rato. No buscaba belleza ni defectos. Buscaba respuestas. ¿En qué momento había perdido el control de su vida? ¿Cuándo permitió que otro definiera su valor? Revisó el reloj y aguardó una hora hasta asegurarse de que Iván no subiría. Luego se dirigió de nuevo a la biblioteca y encendió solo una luz cálida. El lugar perfecto para ver con claridad, sin ser vista. Volvió a abrir la caja fuerte. Esta vez, con otra mirada. No como una esposa desconfiada, sino como una empresaria en guerra. Deslizó los documentos con cuidado, deteniéndose en los informes trimestrales, en los estatutos de las sociedades, en los movimientos recientes de capital. Todos los hoteles del grupo estaban bajo un entramado complejo de empresas, muchas registradas en paraísos fiscales. Sin embargo, lo que llamó su atención fue una carpeta color vino, sin etiqueta, apenas un número de código. Al abrirla, encontró lo impensable, un documento notarial con su firma al pie, autorizando la cesión parcial de su participación en la cadena hotelera a una firma de nombre impronunciable con sede en Malta. La firma era una imitación, pero peligrosa por lo perfecta. Claudia retrocedió en la silla, helada. Por primera vez en años sintió miedo. No por lo que podía perder, sino por lo que no supo ver antes. Iván había estado preparándolo todo con antelación. Una estrategia quirúrgica para eliminarla del tablero sin escándalos. Sin dejar huella. O eso creía él. Porque ahora, con esa prueba en la mano, Claudia entendía que la guerra no solo era contra un amante oportunista. Era contra un hombre millonario, despiadado, que no dudaba en falsificar documentos para proteger su poder y su imagen pública. La traición amorosa dolía, pero la traición empresarial era imperdonable. Era el tipo de golpe que no se responde con lágrimas, sino con inteligencia. Regresó al vestidor y sacó una pequeña libreta negra donde solía anotar pensamientos, fechas importantes y frases sueltas. Esa noche no escribió poesía ni ideas. Escribió nombres de abogados, de notarios, de contadores. Recordó un asesor que había conocido en un foro de inversiones de alta gama en Marbella. Un hombre discreto, pero letal en su trabajo. También anotó 2 bancos suizos donde aún tenía cuentas personales que Iván nunca controló. Luego, anotó el nombre que no había olvidado desde aquella madrugada, Martín Herrera. Ese nombre le pesaba en el pecho. No por amor, por lo que significaba. Una puerta que había cerrado hace años. Y que ahora, quizás, era la única salida. Encendió su laptop, revisó su bandeja de entrada y buscó un antiguo correo de Martín. Aún estaba allí. Si algún día necesitas proteger lo que es tuyo, solo dime cuándo. Claudia escribió un mensaje corto, sin adornos, sin explicaciones. Necesito verte. Urgente. Personalmente. Estoy lista. Cerró el portátil, lo colocó en su estuche y preparó una pequeña maleta. Dentro, metió documentos claves, un vestido sobrio, 2 pares de tacones y su perfume favorito. Al terminar, volvió a mirar su reflejo en el espejo. No era la misma mujer de esa mañana. No era la esposa devota. No era la anfitriona de eventos sociales. Era una estratega. Una arquitecta de su propio destino. El amanecer la encontró despierta. El chofer estaba esperándola como cada vez que viajaba por negocios. Le dijo a Iván que iba a visitar a su madre en Valencia, por una cirugía menor. Él apenas murmuró un avísame cuando llegues. No hizo preguntas. No sospechó. Claudia subió al auto sin mirar atrás. El trayecto hacia el aeropuerto privado fue breve, pero suficiente para repasar mentalmente los primeros pasos de su plan. Debía actuar rápido, con precisión. No podía permitir que Iván moviera fichas antes que ella. En Barcelona la esperaba el primer movimiento real de su nueva vida. Una reunión que podría cambiarlo todo. La última oportunidad para salvar lo que quedaba de su patrimonio.
Durante el vuelo privado, pidió un té de jazmín y se recostó levemente. No dormía bien desde hacía semanas, pero no estaba cansada. Sentía una energía nueva en las venas. Esa mezcla de rabia con determinación que solo aparece cuando te han robado todo, menos la dignidad. Observó las nubes por la ventana y se preguntó si Martín sería el mismo de antes. Si seguiría creyendo en ella. Si aún la respetaba. No buscaba consuelo. No quería un salvador. Solo necesitaba un aliado con el que pudiera hablar de números sin subestimarla, con quien pudiera enfrentar a Iván con armas financieras reales. Ya no estaba dispuesta a jugar el papel de mujer decorativa. El aterrizaje fue suave, como si el destino no quisiera romper el hilo de su plan. Al bajar, un asistente del despacho de Martín la esperaba con un cartel discreto. Señora Claudia Ruiz. Sintió un leve escalofrío al leer su nombre completo en público. Ya nadie la llamaba así. Ahora, todos la conocían como la señora de Morales. Pero eso pronto cambiaría. Subió al coche negro con cristales polarizados y dejó que el chofer la condujera sin decir una palabra. Barcelona la recibía con su brillo costero y esa mezcla de modernidad con elegancia que siempre le había fascinado. El tráfico no era denso. Todo parecía conspirar a su favor. El primer paso estaba dado. Ahora venía lo más difícil, reescribir su lugar en ese mundo de lujo y poder que ella misma ayudó a construir. El despacho de Martín Herrera ocupaba el piso más alto de un edificio de diseño vanguardista en el Eixample, con vista directa a la Sagrada Familia. Claudia entró en silencio, escoltada por un asistente de mirada neutra y modales refinados. El ambiente olía a café colombiano recién hecho, cuero italiano y éxito. Todo en ese espacio gritaba a alta gama, desde los paneles acústicos de roble hasta las obras de arte digital rotativas que adornaban las paredes. No había fotos personales, ni diplomas enmarcados. Solo discreción y control. Martín apareció al fondo del pasillo con su andar pausado y seguro. Vestía un traje gris perla sin corbata, con el cabello un poco más canoso que antes, pero con la misma intensidad en los ojos. Claudia, dijo con una voz que no necesitaba volumen para imponer respeto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 11 años, 5 meses y 3 semanas, respondió ella sin titubear. No hubo abrazo, ni protocolo social. Solo una conexión inmediata entre dos personas que, aunque heridas por la distancia, sabían que compartían un lenguaje que muy pocos manejaban, el del poder silencioso. Martín la condujo hasta una sala privada decorada con sobriedad y elegancia. Le sirvió agua con rodajas de limón y se sentó frente a ella sin mirar el reloj. Claudia abrió su carpeta, sacó los documentos clave y sin una introducción emocional, fue al grano. Expuso el fraude, la firma falsificada, los movimientos de capital sospechosos y los pasos de Iván hacia la transferencia de su participación en la cadena hotelera. Martín escuchó todo sin interrumpir. No parpadeó. Al final, solo dijo, él subestimó al activo más valioso que tenía, tú. Durante horas, revisaron documentos, cruzaron datos, evaluaron posibles escenarios. Martín era metódico, exigente y brillante. Cada vez que Claudia mencionaba un número, él ya estaba visualizando 5 movimientos por delante. La propuesta fue clara, crear una estructura paralela, con empresas pantalla, para recuperar el control del patrimonio sin alertar a Iván. Se moverían en las sombras, comprando acciones menores, estableciendo alianzas con fondos silenciosos y redes privadas de inversión. Nada quedaría a su nombre, al menos al principio. Claudia no solo aceptó la estrategia, la entendió, la perfeccionó y la potenció. Su mente, entrenada en años de gestión empresarial, se despertó como una bestia dormida. Cuando salieron a almorzar, el sol iluminaba la terraza de uno de los restaurantes más exclusivos de Paseo de Gracia. Martín había reservado una mesa privada, sin protocolo, pero con un nivel de servicio impecable. Desde el vino hasta la vajilla, todo era de edición limitada. Un lujo sutil, lejos de la ostentación vulgar de Iván. Allí, por primera vez en días, Claudia rió. No por algo gracioso, sino por el alivio de saberse comprendida. Martín la observó con una mezcla de respeto y admiración. No era la joven brillante que había conocido en la universidad. Era una mujer templada, herida, pero más fuerte que nunca. Siempre supe que ibas a romper esquemas, dijo él con una sonrisa suave. El almuerzo fluyó como si el tiempo no hubiese pasado. Hablaron de inversiones globales, de fusiones exitosas, de errores cometidos en los mercados asiáticos. Nada de lo que decían era casual. Cada palabra, cada anécdota, reforzaba la alianza silenciosa que estaban formando. Claudia le confesó que había dejado de reconocerse en los últimos años, que había sido absorbida por un papel social que ya no le pertenecía. Martín, sin hacer juicios,
Le recordó que los grandes imperios se construyen en silencio, pero se defienden con acción. Fue entonces cuando Claudia decidió hacer algo que no estaba en los planes: invitarlo a formar parte, oficialmente, de la reestructura de su nuevo holding. Martín no respondió de inmediato. La miró como se mira a alguien que está cruzando una línea sin retorno. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», dijo. Claudia asintió. Sabía que involucrarlo no solo era un movimiento financiero, era también una declaración de confianza, un lazo que no podía romperse sin consecuencias. Martín aceptó, bajo una condición: trabajarían bajo un blindaje absoluto, sin dejar rastros. Cada movimiento sería ejecutado por terceros, en distintas jurisdicciones. Claudia, con una copa de vino entre las manos, sonrió. «Perfecto. No vine a pedir ayuda. Vine a recuperar lo que es mío». Esa tarde firmaron los primeros documentos para la creación de una empresa con sede en Dubái, que serviría como paraguas de operaciones. A nombre de un fideicomiso, manejarían acciones, propiedades y participaciones de manera progresiva. Era un proyecto ambicioso, pero posible. Claudia volvió a sentirse en control, no solo como mujer, sino como estratega. Recordó que había sido ella quien propuso al principio las adquisiciones en Grecia, quien negociaba con proveedores de alta gama, quien rediseñó los hoteles para atraer un público exclusivo y exigente. Iván solo había puesto la cara, la sonrisa fácil y los trajes caros. Pero el alma de ese imperio era de Claudia. Y ahora iba a probarlo. Al regresar al hotel donde se hospedaba, Claudia pidió una copa en la terraza mientras observaba la ciudad desde lo alto. Barcelona tenía una energía eléctrica, elegante y peligrosa. Le recordaba quién era. No como esposa, como mujer millonaria por mérito propio. Releyó los correos que Martín le había enviado con las primeras instrucciones. Los números la tranquilizaban. Había algo reconfortante en el lenguaje frío de las cifras. Nada era personal allí. Todo era lógico, preciso, verificable. Al día siguiente, tendría una reunión con un fondo privado interesado en hoteles boutique. Martín ya había abierto la puerta. Ahora, ella cruzaría con paso firme. En la madrugada, no pudo evitar revisar las redes sociales. En la cuenta corporativa del Grupo Morales aparecía una foto: Iván y Ángela brindando en el salón de eventos de uno de sus hoteles, con la leyenda: celebrando el futuro. Claudia no sintió rabia. Sintió lástima. Solo alguien profundamente ingenuo se exhibe mientras planea una estafa. Guardó la imagen como prueba. Al menos sabía que Ángela ya se sentía segura. Grave error. Las mujeres como ella olvidan que en el ajedrez del lujo y las inversiones millonarias, no gana quien grita más fuerte, sino quien hace el movimiento invisible. Y Claudia ya tenía su tablero. Esa noche, antes de dormir, miró su reflejo en el espejo del baño. No buscaba una cara bonita, ni una expresión controlada. Buscaba rastros de sí misma. Encontró algo nuevo. Una luz que hacía tiempo no veía. No era venganza. Era recuperación. Era esa versión de ella que nunca debió apagar por el amor a un hombre que no lo merecía. Se puso crema en el rostro, se cepilló el cabello con calma y se metió en la cama como si fuera una guerrera preparándose para la batalla. Al fin y al cabo, la guerra ya había comenzado. Y ella no pensaba perder. Claudia regresó a Madrid con otra postura. No había habido necesidad de palabras para que su presencia se sintiera distinta. Caminaba con más firmeza, con una calma que solo poseen quienes tienen un as bajo la manga. Iván no notó nada. Demasiado ocupado con sus viajes, reuniones y esa arrogancia de hombre que cree haber ganado antes de jugar. Ángela, en cambio, la observó con ojos atentos. Las mujeres perciben los cambios sutiles. Y Claudia ya no era la misma. Las miradas vacías y el silencio sumiso habían sido sustituidos por una energía nueva, segura, que incomodaba. Pero nadie podía imaginar que en el fondo de esa serenidad se gestaba un plan frío y letal. Desde su estudio personal, Claudia comenzó a redibujar la arquitectura de su imperio. Sus días ya no giraban en torno a cenas, eventos sociales o proyectos decorativos. Ahora, su escritorio estaba cubierto de informes financieros, proyecciones de mercado y datos sobre movimientos accionariales en el sector hotelero. Contrató a un joven experto en datos para analizar en secreto las transacciones de las empresas satélite del Grupo Morales. Descubrió anomalías que confirmaban sus sospechas. Iván estaba transfiriendo activos a nombre de terceras personas, preparándose para borrarlas sin dejar huella. Pero ahora, con Martín como aliado, Claudia comenzaba a moverse más rápido que él. La primera jugada fue la creación de una sociedad limitada en Dubái, bajo una firma fiduciaria de alto prestigio.
Desde allí, comenzaría a adquirir pequeñas participaciones en hoteles asociados a la cadena principal, fingiendo ser una inversionista extranjera. Claudia operaba desde la sombra, pero cada compra era una semilla que, en silencio, le devolvía el control. Para no levantar sospechas, mantuvo su rutina como siempre: reuniones de diseño, almuerzos con clientas, inauguraciones de obras de arte en hoteles de alta gama. Todo mientras por dentro se convertía, poco a poco, en la verdadera cabeza del grupo que había fundado junto a Iván. Una noche, mientras Iván dormía profundamente, Claudia revisó las memorias de los últimos consejos de administración. Allí encontró algo interesante: un informe de evaluación estratégica que no había sido compartido con ella. Al leerlo, descubrió un plan de expansión en Asia que Iván estaba ejecutando sin su conocimiento, utilizando recursos compartidos que estaban bajo el nombre de ambos. A partir de ese documento, Claudia entendió que no solo querían sacarla del juego. Querían hacerlo mientras usaban su patrimonio como trampolín. No podía permitirlo. Ni un paso más sin que sus manos también marcaran las reglas. A la mañana siguiente, sin cambiar el tono habitual de su voz, Claudia le sugirió a Iván retomar las reuniones semanales de planificación. Él la miró con cierta burla, como quien subestima la intención. Aceptó por cortesía, convencido de que aún tenía el poder total. En la reunión, Claudia propuso pequeñas modificaciones a los reportes de socios y pidió acceso actualizado a los balances mensuales. Iván, incómodo, alegó que todo eso estaba delegado a los directivos. Claudia sonrió. No insistió. No necesitaba pelear por migajas. Lo que ella estaba haciendo no se vería en papeles oficiales, hasta que fuera irreversible. Los días siguientes fueron una coreografía perfecta entre apariencia y acción. Claudia seguía organizando eventos de lujo, aparecía sonriente en las redes sociales del grupo y respondía a entrevistas con la misma diplomacia de siempre. Pero cada noche, desde su estudio, cruzaba llamadas encriptadas con Martín y su equipo legal. Ya no era solo una mujer herida. Era una estratega. Una empresaria despierta que conocía cada rincón del sistema y sabía exactamente cómo usarlo a su favor. Lo interesante era que mientras más poder recuperaba en silencio, más notaba lo vulnerable que Iván se había vuelto sin siquiera darse cuenta. El punto de quiebre llegó cuando un hotel boutique en Lisboa, uno de los favoritos de la cadena, fue vendido discretamente a una empresa inversora extranjera. Lo que Iván no sabía era que esa empresa era una subsidiaria directa de la sociedad que Claudia había creado en Dubái. En otras palabras, ella acababa de recomprar uno de los hoteles más rentables del grupo, desde las sombras, sin que nadie lo sospechara. Martín, al saberlo, le envió un mensaje que la hizo sonreír. Jugaste como campeona. Estás a 2 movimientos de dominar el tablero. Era verdad, y Claudia lo sentía. El poder empezaba a regresar a sus manos. Ángela, por su parte, comenzaba a notar algo. La frialdad de Claudia ya no parecía dolor o resentimiento. Era una calma peligrosa. La forma en que respondía, en que tomaba decisiones sin consultar, en que miraba a todos sin miedo. La amante oficial del dueño del imperio comenzaba a dudar de su reinado. Y eso la hacía cometer errores. Uno de ellos fue entrar al despacho de Claudia en su ausencia para buscar papeles. No encontró nada, pero dejó huellas. Claudia lo supo de inmediato. Y no dijo nada, porque cuando un enemigo actúa por desesperación, solo hace el trabajo más fácil. El lujo que antes la rodeaba ahora le parecía otra cosa. No era ostentación. Era el escenario de una guerra elegante, donde los trajes de diseñador y los relojes suizos servían como armaduras silenciosas. Los pasillos de los hoteles, decorados con mármol y cristales austríacos, eran trincheras donde se libraban batallas invisibles. Las copas de champán no eran celebración, eran escudos. Claudia se movía con gracia por ese mundo, sabiendo que cada sonrisa podía ser un arma, cada palabra una trampa. El verdadero campo de batalla era el financiero, pero la guerra se libraba también en la percepción. Y ella era experta en parecer intocable. Una noche, en un evento privado en uno de los rooftops más exclusivos de Madrid, Claudia compartió una copa de vino con un importante empresario mexicano interesado en expandirse en Europa. Lo escuchó con atención, con ese magnetismo que siempre había tenido para atraer aliados estratégicos. Al despedirse, él le dijo: «Su elegancia no es casual, señora Morales. Usted no parece seguir el juego. Parece estar escribiéndolo». Claudia solo sonrió. Esa era la clave. Dejar que todos pensaran que aún era parte del sistema, cuando en realidad ya lo estaba reformando desde adentro. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una víctima. Ni siquiera se sentía traicionada. Sentía que había despertado. Y que,
Mientras Iván y Ángela celebraban su futuro, ella estaba ocupada diseñando una realidad en la que ninguno de los dos tendría lugar. No era venganza, era restauración, una respuesta natural del alma ante la injusticia. Claudia había aprendido que el silencio, bien administrado, era más peligroso que cualquier grito. Y que el tiempo, si se sabe usar, puede convertir la herida en poder. ¿Y tú? ¿Mantendrías la calma como Claudia para vengarte en el momento perfecto? ¿O lo enfrentarías de inmediato, aunque eso signifique perderlo todo? Martín, como prometió, no perdió el tiempo. A la semana de su regreso a Madrid, le envió a Claudia un informe detallado con conexiones corporativas, ramificaciones jurídicas y estructuras fiscales vinculadas al grupo de empresas de Iván. Cada página era más reveladora que la anterior. Cuentas en Suiza, Panamá y lo que más llamó su atención, una red de empresas fantasma vinculadas a entidades registradas en las Islas Caimán. Claudia lo leyó todo con una mezcla de furia y fascinación. Iván no solo había preparado su traición con elegancia, sino con precisión quirúrgica. El hombre que dormía a su lado era un maestro en camuflar riquezas. El lujo en el que vivían era apenas una vitrina. Detrás, existía una maquinaria de evasión y control mucho más compleja de lo que ella imaginaba. Esa noche, desde su suite privada, Claudia encendió la chimenea y comenzó a subrayar cada entidad que aparecía en los documentos. No lo hacía con rabia, sino con la concentración meticulosa de quien ha sido engañada durante años sin saberlo. Entendió, por fin, por qué Iván había insistido tanto en centralizar las decisiones contables. Ella, por confianza y por amor malentendido, se había mantenido al margen, dedicándose a la imagen, al estilo, al refinamiento del imperio. Pero nunca dejó de observar. Y ahora, todo lo que había visto en silencio cobraba sentido. Los movimientos inexplicables de fondos. Las reuniones en el extranjero que nunca estaban justificadas. Los balances que llegaban tarde o con inconsistencias menores. Claudia sabía que si quería recuperar el control de su patrimonio, debía jugar el mismo juego, pero con más elegancia. No podía permitir que su nombre apareciera aún. Había demasiados ojos puestos en ella. Abogados, empleados, periodistas y, sobre todo, Iván. Decidió crear una segunda sociedad en Dubái, con una estructura aún más opaca, donde ninguna de las acciones estuviera registrada a su nombre. Todo sería manejado a través de apoderados cuidadosamente seleccionados por Martín. Así, pudo comenzar a mover dinero desde sus cuentas personales en Liechtenstein, cuentas que Iván ignoraba que aún existían. Aquello no era solo un acto de defensa. Era el primer paso hacia la construcción de su independencia real. Al mismo tiempo, inició un proceso paralelo: contactar discretamente a antiguos proveedores de confianza, diseñadores, arquitectos y gestores de propiedades de lujo que habían trabajado con ella en los primeros años del grupo. Gente que la recordaba como la mente detrás del diseño estratégico de los hoteles boutique, como la mujer que entendía que el verdadero lujo no estaba en el exceso, sino en la experiencia. Uno a uno, comenzaron a responder con entusiasmo. Algunos de ellos, incluso, ya no trabajaban con Iván por diferencias irreconciliables. Claudia empezó a formar un equipo propio, invisible a los ojos de la prensa y del consejo empresarial. La base de su nuevo imperio nacía sin que nadie lo supiera. Martín le envió un mensaje codificado una tarde desde Ginebra, confirmado. Él transfirió activos hace 2 años desde la cuenta corporativa principal hacia una filial suya en Belice. Lo hizo usando documentos notariales falsificados. Claudia no necesitaba más pruebas. El fraude estaba consumado. Y sin embargo, no pensaba denunciarlo. No todavía. No iba a caer en el juego de la víctima indignada. Su venganza no sería legal. Sería empresarial. Iba a despojarlo de todo sin un solo grito. Le arrebataría a los aliados, las estructuras, los hoteles, el respeto, y lo haría desde dentro. Como un veneno lento, pero letal. Una caída elegante. Sin escándalos. Sin sangre. Solo silencio y precisión. Mientras tanto, Iván se mostraba relajado. Claudia no sabía si era arrogancia, ingenuidad o ambas cosas. Seguía viajando a Londres, Dubái, Mónaco. Cada semana subía fotos cuidadosamente calculadas a sus redes sociales, reuniones con inversores, cenas exclusivas, vuelos privados. El perfil del empresario millonario seguía intacto ante el mundo. Pero Claudia ya había empezado a sembrar dudas. Había filtrado, de forma anónima, documentos a ciertos medios económicos con pequeñas inconsistencias contables. Nada grave, pero suficiente para que algunos analistas comenzaran a preguntarse si el grupo Morales estaba tan sólido como aparentaba. Los rumores eran la primera grieta. Y las grietas, si se alimentan, se vuelven abismos. En paralelo,
Claudia destinó parte de sus recursos a consolidar la reputación de su nueva identidad empresarial. Utilizó uno de los hoteles adquiridos en Lisboa como vitrina. Lo redecoró por completo, redefinió la experiencia de cliente y lo posicionó como un espacio exclusivo solo para miembros de un círculo privado de alto poder adquisitivo. Lo bautizó con un nombre simbólico, Eva. Sin apellidos, sin marcas reconocibles. Solo diseño, exclusividad y anonimato. Las reservas se dispararon en menos de un mes. El éxito del hotel, manejado discretamente por una cadena independiente, empezó a llamar la atención de inversores. Y ninguno sabía que detrás estaba ella. Una mañana, mientras revisaba el nuevo portafolio de propiedades, Claudia recibió un paquete sin remitente. Dentro, había una carpeta con fotos impresas, Iván y Ángela saliendo de una reunión con ejecutivos de un fondo de inversión en Berlín. Pero lo curioso no era la reunión. Era el dossier que Iván sostenía en la mano. El nombre de la empresa era Astra Heritage Group, una sociedad que Claudia había creado años atrás como marca conceptual para un proyecto de residencias de lujo y que jamás se había registrado oficialmente. Eso solo podía significar una cosa: Iván había robado incluso sus ideas, su visión, su estilo. Quiso convertirla en un borrador, pero no podía borrarla. No ahora, porque mientras él limitaba sus antiguos conceptos, ella creaba nuevos. Mientras él usaba palabras vacías como innovación y lujo, Claudia construía experiencias reales, sensoriales, auténticas. Invirtió en tecnología emocional, en sostenibilidad premium, en experiencias gastronómicas con chefs nórdicos galardonados. Eva se convirtió en un secreto deseado. Un rumor de riqueza silenciosa que pasaba de boca en boca entre los verdaderos poderosos. Esos que no aparecen en redes, pero que mueven el mundo desde sus cuentas invisibles. Y ella era la reina de ese nuevo círculo. Uno que Iván jamás podría alcanzar con su superficialidad ruidosa. Al final de esa semana, Claudia convocó a su primer consejo secreto. No en una sala corporativa, sino en una villa frente al mar alquilada en la costa de Amalfi. Allí, entre velas, trajes blancos y un servicio de catering impecable, presentó su visión de futuro a 5 posibles socios. No hubo formalidades. Solo datos, diseño, proyección y alma. Y todos dijeron que sí. La nueva cadena de hoteles, de ultra lujo experiencial, empezaba a tomar forma. No necesitaba exponer a Iván. Solo tenía que dejar que la distancia entre lo que él fingía ser y lo que ella estaba construyendo creciera hasta el punto de romperse. Y ese momento no tardaría en llegar. Ángela empezaba a saborear las sobras del poder. No estaba sentada en la cabecera de las reuniones, pero ya se comportaba como si la mesa le perteneciera. Caminaba por la casa con tacones demasiado altos para la hora del desayuno, hablaba con los empleados con tono imperativo y reorganizaba cosas que no le correspondían. Tomaba decisiones pequeñas, pero con arrogancia creciente. Desde la elección del vino hasta el menú del chef privado, quería imponer su presencia. Iván, embelesado por su juventud, su sonrisa domesticada y su sumisión disfrazada de lealtad, no notaba, o fingía no notar, que ella comenzaba a ocupar los espacios de Claudia. Pero Claudia sí lo notaba, y lo permitía, porque su silencio era el arma más afilada. En una de esas mañanas de falsa armonía, Ángela irrumpió en el vestidor principal con la excusa de devolver una bufanda que, supuestamente, había encontrado en la lavandería. Mientras hablaba sin parar, sus ojos se movían como los de una ladrona inexperta, buscaban algo. Recorrieron los estantes de bolsos, las vitrinas con relojes, los organizadores de joyería. Fue entonces cuando se detuvo. El joyero central, con llave de seguridad, permanecía cerrado. Ángela fingió desinterés, pero su mirada lo traicionó. Claudia, que la observaba desde el espejo, no dijo nada. Solo notó mentalmente el gesto. Esa mujer no estaba jugando a ser esposa. Quería ser Claudia. Y lo peor, pensaba que podía lograrlo. Esa misma tarde, Claudia visitó la boutique de Cartier en el barrio de Salamanca. No buscaba joyas nuevas. Buscaba historia. Abrió la caja fuerte privada del local y pidió que le mostraran las piezas guardadas a su nombre desde hacía años. Entre ellas, encontró un collar de oro blanco con detalles en esmeralda que Iván le regaló en su 10º aniversario. No era una joya moderna, ni deslumbrante, pero tenía algo que ninguna de las posesiones de Ángela tenía: legitimidad. Decidió usarlo en el evento benéfico organizado por la Fundación de Hospitales Privados, donde estaría toda la élite empresarial y donde, por supuesto, Iván y Ángela harían su aparición teatral. Esa noche, Claudia apareció con un vestido sencillo de seda azul marino,
sin escote, sin joyas exageradas, sin maquillaje recargado. El collar, discreto y perfectamente ajustado a su cuello, brillaba bajo la luz de los candelabros sin pedir protagonismo. La sala se detuvo al verla entrar. Incluso aquellos que antes la consideraban una figura decorativa del grupo Morales, ahora sentían que algo había cambiado. Iván la miró desde lejos y, por un segundo, frunció el ceño. No sabía exactamente qué lo incomodaba. Quizá era la forma en que ella caminaba, o la seguridad de su postura, o simplemente el hecho de que se notaba más rica que nunca, sin necesidad de alardear. Ángela, vestida con un modelo llamativo y un peinado digno de influencer, se acercó a Claudia con su sonrisa ensayada. «¡Qué bonito collar, señora! No lo había visto antes». Claudia la miró directo a los ojos. «Es que las joyas que valen la pena no se usan con cualquiera al lado». El comentario fue como un guante de terciopelo con púas. Ángela rió, incómoda. Iván, al escuchar la frase, bajó la vista hacia su copa. Sabía a lo que ella se refería. Claudia estaba marcando territorio sin levantar la voz. Y al mismo tiempo, le estaba recordando al mundo quién era la verdadera dueña de ese universo de lujo y patrimonio. Durante el cóctel, Claudia conversó con líderes de hospitales, embajadores y directores de fondos de inversión. Nadie la trataba como la esposa de Iván. Todos hablaban con ella como lo que realmente era, una mujer con criterio, influencia y visión. Varios le preguntaron por su nuevo proyecto en Lisboa, y ella respondía con una sonrisa discreta y frases medidas. No revelaba demasiado, pero dejaba claro que algo grande se estaba gestando. Ángela, en cambio, quedaba fuera de todas las conversaciones relevantes. A pesar de su vestido rojo, de su perfume caro, de sus risas forzadas, no lograba encajar. Era evidente que estaba fuera de su liga. A mitad del evento, uno de los socios históricos del grupo Morales se acercó a Claudia y, en voz baja, le dijo: «Desde que tú te alejaste del frente, las cosas ya no son lo mismo». Ella no respondió, solo levantó la copa en señal de agradecimiento. El mensaje estaba claro, su ausencia se notaba. Y no precisamente por lo estético. Iván, que escuchó el comentario de lejos, se tensó. Por primera vez, notó una grieta en su imagen. Lo que más temía estaba ocurriendo. Claudia había vuelto al radar. Y no como esposa decorativa, como amenaza silenciosa. Esa noche, de regreso en la mansión, Iván no habló. Ángela tampoco. Claudia sí. Le pidió a su chofer que la dejara en el ala antigua de la casa, donde conservaba un pequeño estudio personal que no usaba desde hacía años. Lo había reformado en secreto con ayuda de un arquitecto de interiores que ahora trabajaba exclusivamente para ella. Allí instaló su nuevo centro de operaciones. Escritorio de madera maciza, ordenador con cifrado de alto nivel, acceso remoto a las bases de datos de sus nuevas empresas. Desde ese espacio, comenzaría a ejecutar los próximos pasos. El silencio de esa ala de la casa sería su escudo. Y también su arma. Durante los días siguientes, la tensión dentro de la mansión fue creciendo. Ángela ya no se movía con tanta libertad. Había perdido ese aire de triunfadora que la caracterizaba. Iván, por su parte, se volvió más irritable. Revisaba reportes con obsesión, hacía llamadas hasta altas horas de la madrugada y empezaba a delegar menos. Claudia se limitaba a observar. Cada vez que entraba en una sala, el ambiente cambiaba. No necesitaba levantar la voz. Su sola presencia bastaba. Había recuperado el poder más difícil de conseguir en ese mundo, el respeto silencioso, el que no se impone, el que se conquista con elegancia. Una noche, mientras revisaba los informes financieros de Eva, Claudia descubrió que el rendimiento de su hotel superaba el 32% en retorno trimestral. Era una cifra insólita incluso para expertos en inversiones millonarias. Sonrió, cerró el portátil y miró por la ventana. Sabía que ese era solo el principio. Pronto se abrirían nuevas sedes. Pronto los fondos árabes confirmarían su participación. Y mientras tanto, Iván seguiría creyendo que tenía el control. Ángela seguiría usando vestidos que no sabía llevar. Y el mundo empezaría a notar que el apellido Morales ya no brillaba por él, sino por ella. La invitación llegó en un sobre negro con letras doradas, entregado por mensajería privada. Era para un foro internacional de inversiones en Dubái, exclusivo para líderes del sector hotelero de lujo. Claudia no necesitó preguntar quién había gestionado su ingreso. Martín se lo había prometido: tienes que volver a donde realmente perteneces. Aceptó sin titubear. Preparó su viaje con la misma frialdad que había aprendido a usar desde que todo cambió. El evento era más que una vitrina. Era una declaración silenciosa.
Estar en esa sala era decirle al mundo que seguía en el juego y que lo hacía mejor que nunca. Iván no fue invitado. El mundo empieza a cerrar puertas a quienes juegan sucio. Desde el momento en que bajó del jet privado en el aeropuerto al Mactown, todo estuvo orquestado. La esperaba una limusina, una suite en uno de los hoteles más nuevos de la ciudad, atención personalizada. Cada detalle hablaba de alta gama. Martín la recibió en la recepción del hotel. No con flores ni con gestos románticos. Solo con una mirada que decía más que cualquier palabra. La llevó directamente al piso ejecutivo, donde mantendrían reuniones privadas con inversores, arquitectos, diseñadores y posibles socios. Claudia estaba en su elemento, rodeada de cifras, mapas, planos y decisiones. Por primera vez en años, sentía que cada minuto de su vida valía exactamente lo que ella había construido con su mente. La jornada fue intensa. Habló con inversores de Qatar, cerró un acuerdo de intención con un fondo saudí y recibió una oferta para abrir una sede de EVA en Abu Dhabi. Todo fluía. Todo tenía sentido. Martín estaba a su lado como un par, no como un protector. Ella no necesitaba salvadores. Necesitaba aliados. Esa noche, tras la última reunión, subieron juntos al rooftop del hotel. Había jazz en vivo, luces tenues, copas de vino blanco muy frío. Claudia apoyó los codos sobre la baranda, contemplando las luces de la ciudad más opulenta del mundo. Martín se colocó a su lado. Había algo en el aire. Un silencio cargado de todo lo que nunca se dijo. ¿Te has dado cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó él, sin mirarla directamente. ¿Qué? Estás construyendo un imperio nuevo, sin ensuciarte las manos. Sin gritar, sin pedir permiso. Claudia giró hacia él. Sus rostros estaban demasiado cerca. Martín dio un paso, breve, pero evidente. Sus ojos la buscaron con una mezcla de respeto y deseo. Lentamente, se inclinó para besarla. Ella no se apartó de inmediato. Por un segundo, dudó. Pero justo antes de que sus labios se encontraran, Claudia dio un paso atrás. No, dijo con suavidad. Aún no es el momento. Martín asintió sin molestarse. Su madurez se notaba en la forma en que aceptaba límites. Está bien, respondió. Esperaré. Pero quiero que sepas algo. No te necesito como socia. Te elijo porque te respeto. Y porque nadie ha hecho lo que tú estás haciendo. Volvieron a sus habitaciones, sin más palabras. Claudia pasó largo rato en la ducha. El agua caliente caía sobre sus hombros como si quisiera borrar el temblor que le había quedado. No era rechazo lo que sentía. Era miedo a confiar otra vez. Sabía que Martín no era Iván. Pero también sabía que no podía volver a perderse en la historia de otro hombre. No ahora. No mientras estaba tan cerca. Al salir, se colocó una bata de lino blanco, se sirvió un té de jazmín y revisó los correos del día. Una notificación le robó el aliento. La compra del 12% de las acciones del Hotel Riviera Palace, el favorito de Iván, acababa de ser confirmada a nombre de su holding en Dubái. La adquisición había sido ejecutada a través de una operación estructurada con una cadena de empresas pantalla. Nadie, ni siquiera el Consejo de Administración, podía saber que ella estaba detrás. El hotel no era solo un activo simbólico para Iván. Era el lugar donde celebraban sus aniversarios, donde organizaban los eventos corporativos más exclusivos. El Riviera Palace era su orgullo. Y ahora, ya no le pertenecía. Claudia guardó el documento con una sonrisa discreta. El poder de una venganza bien pensada no está en hacer ruido. Está en hacer que el otro pierda sin entender cómo. Y eso, precisamente, era lo que acababa de lograr. Martín le envió un mensaje corto antes de dormir. Has ganado esta ronda. Estoy orgulloso de ti. Ella no respondió. Lo guardó en su corazón. Pero su mente ya estaba en el siguiente paso. No podía detenerse. Aún había mucho que recuperar. Mucho que proteger. Y aunque la tentación de rendirse al afecto era fuerte, su prioridad era otra. Volver a ser la dueña absoluta de su historia. No quería que la próxima victoria se celebrara desde el amor. Quería que naciera desde su fuerza. Martín lo entendería. Y si no lo hacía, entonces no era el hombre adecuado para estar a su lado cuando todo terminara. A la mañana siguiente, en el desayuno ejecutivo del foro, Claudia fue abordada por una mujer vestida de Chanel, con acento alemán y portafolio de cuero. Era la directora de un fondo de impacto social que buscaba modelos de hotelería sustentable en Europa. Hemos oído hablar de Eva, dijo con una sonrisa elegante. Nos interesa formar parte del crecimiento. Queremos poner sobre la mesa 20 millones de euros. Claudia la escuchó sin pestañear. Tendrán respuesta en una semana. Pero si entran, será bajo nuestras reglas.
Ya no negociaremos como antes. Ahora, somos nosotros quienes marcamos el ritmo. Ese día, los titulares del foro comenzaron a circular en la prensa digital del sector. Eva Hotels, la revolución silenciosa del lujo europeo liderada por una mujer que nadie vio venir. Claudia vio la noticia desde su suite, con la ciudad ardiendo bajo el sol del desierto. Cerró el portátil y se puso sus gafas oscuras. Aún quedaba mucho por hacer. Pero esa mañana, por primera vez, sintió que el mundo empezaba a mirar hacia donde debía. No hacia Iván, no hacia su apellido, sino hacia ella. Y eso, sin necesidad de besar a nadie. Iván volvió de Berlín con la arrogancia intacta, como si nada pudiese tocarlo. Llegó a la mansión con el teléfono pegado al oído, dando órdenes, sonriendo a medias, sin notar el nuevo aire que se respiraba en su propio imperio. Llevaba semanas sin mirar a Claudia a los ojos, y cuando lo hacía, ya no la reconocía. Su imagen de esposa dócil, la mujer que organizaba cenas y cuidaba detalles, había desaparecido. Frente a él había otra persona, más fría, más estratégica, y eso, sin que él lo entendiera, empezaba a costarle caro. Las cifras de reservas internacionales bajaban, los socios estaban inquietos y la prensa comenzaba a cuestionar la rentabilidad de sus hoteles. Los rumores comenzaron de forma sutil, como suelen hacerlo las cosas que realmente importan. Un artículo en una revista especializada hablaba de la disminución de flujo en hoteles de Marbella y la pérdida de contratos con empresas de turismo de alta gama. Días después, un periodista económico publicó un informe señalando que las últimas inversiones de la cadena Morales presentaban irregularidades legales en Portugal y Grecia. Iván explotó de furia. Gritó, insultó, exigió explicaciones. Pero nadie sabía cómo había pasado. En los archivos, todo parecía en orden. Era como si los errores hubieran aparecido de la nada. Como si alguien los hubiera plantado con precisión quirúrgica. Alguien que sabía exactamente dónde atacar. Lo más grave fue una llamada inesperada desde Dubái. Un socio del fondo que había respaldado uno de sus resorts canceló el acuerdo de expansión, citando falta de transparencia en los balances de la empresa matriz. Iván lanzó su móvil contra la pared y se encerró en su despacho. Durante horas revisó papeles, hizo llamadas, buscó respuestas. Pero no encontró nada concreto. Mientras tanto, Claudia seguía con su rutina. Café en el jardín, reuniones discretas por videollamada, salidas breves con amigas del círculo social. Siempre perfecta, siempre presente, pero cada vez más lejos de su control. Y él lo sabía, pero aún no entendía hasta qué punto la había perdido. Ángela, por su parte, ya no se mostraba tan confiada. Sus bromas eran menos frecuentes, sus intervenciones más torpes. Claudia la ignoraba sin agresividad, con ese tipo de indiferencia que arde más que cualquier ataque. La miraba como quien ve un mueble fuera de lugar. Sin odio, sin miedo. Solo con superioridad. Ángela notaba la tensión, pero no entendía su origen. Y cuando intentaba recuperarse con gestos amables, el efecto era peor. Un día, al notar que Claudia había salido sin anunciarlo, decidió buscar a Martín por su cuenta. Quería saber qué sabía él, y si acaso estaba manipulando a Claudia. Cometió el error de llamarlo desde un número rastreable. Martín no respondió, pero le hizo llegar un mensaje claro: no vuelvas a marcar este número. Iván comenzó a desconfiar de todos. Despidió a 2 contadores sin justificación. Canceló contratos con proveedores leales. Aumentó su control sobre las decisiones operativas, pero eso solo generó más caos. El grupo empezó a resentir la desconfianza. Los empleados hablaban a escondidas. Algunos ejecutivos comenzaron a enviar currículums a la competencia. Claudia lo sabía. Martín le compartía reportes internos que obtenía a través de contactos bien posicionados. El grupo Morales ya no era una estructura sólida. Se había convertido en un castillo con grietas que nadie quería tapar. Y cuando los muros se resquebrajan, lo único que queda es esperar el colapso. Claudia observaba todo desde su rincón. No con placer, sino con frialdad. Su objetivo no era ver a Iván caer por placer. Era ver cómo su arrogancia se deshacía por falta de humildad. Recordaba cada frase dicha en pasillos, cada promesa rota, cada gesto que la empujó al silencio. Y entendía, con claridad absoluta, que la caída más dura no era financiera. Era la pérdida de respeto, de influencia, de imagen. Y eso era justo lo que Iván empezaba a sentir. En una reunión con accionistas, su palabra ya no bastaba. Pedían garantías, pruebas, respaldo. Y él, por primera vez en años, no tenía nada sólido que ofrecer. En esa misma semana, Claudia recibió la confirmación de que 2 de los hoteles más rentables de la red habían sido comprados por su holding.
a través de una cadena de sociedades en Luxemburgo. La operación había pasado desapercibida, gracias al trabajo meticuloso de sus abogados. Martín celebró con una botella de vino que hacía años tenía guardada para una victoria personal. Pero Claudia no bebió. Solo levantó la copa en silencio. Ella no celebraba victorias todavía. Su guerra era a largo plazo. No buscaba solo propiedades. Buscaba destruir la percepción de poder que Iván había construido a costa de su nombre. Iván, agotado, comenzó a buscar consuelo en Ángela. Pero ya no era lo mismo. Las noches se volvieron frías, las conversaciones huecas. Él intentaba mantenerla cerca con promesas, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Ella comenzaba a dudar. Y cuando un amante comienza a dudar del futuro, todo se tambalea. Ángela no entendía por qué Claudia, a pesar de todo, seguía sonriendo. Porque no peleaba, porque no gritaba. Esa calma la desquiciaba. Y en un intento desesperado por recuperar su lugar, tomó una decisión equivocada. Filtró a la prensa un rumor sobre una supuesta enfermedad de Claudia. El artículo fue retirado a las pocas horas. Pero el daño, para Ángela, ya estaba hecho. Claudia recibió la alerta por parte de uno de sus contactos en medios digitales. No se enfureció. Solo tomó nota. Y al día siguiente, asistió a un evento de caridad con un vestido rojo profundo, escote sobrio, joyas mínimas y el cabello recogido. Lucía radiante, fuerte, invencible. Cuando los fotógrafos la vieron, entendieron que no había enfermedad que valiera ese titular. Claudia caminó por la alfombra como una emperatriz. Saludó a todos. Y se sentó en la mesa principal. Ángela no fue invitada. Iván llegó tarde, sin acompañante, y fue ubicado en una mesa secundaria. El mensaje estaba claro, los tiempos estaban cambiando. Mientras el evento transcurría, Claudia recibió un mensaje directo en su móvil. Era de un fondo de inversión escandinavo interesado en asociarse con Eva Hotels. Querían una reunión privada. Ofrecían una participación de 50 millones de euros. Era una oferta seria. De peso. Martín ya estaba organizando la cita. Claudia cerró el móvil con una media sonrisa. El mundo empezaba a girar hacia donde debía. Y los nombres en los que antes nadie creía, ahora empezaban a liderar. Aún no era el final. Pero las grietas en el Imperio Morales ya eran tan visibles, que pronto nadie podría fingir que no las veía. ¿Y tú? ¿Perdonarías a una amiga que destruyó tu matrimonio, o crees que hay traiciones que nunca deben ser perdonadas? Iván no sabía aún lo que estaba perdiendo, pero su instinto comenzaba a incomodarlo. No era Claudia, no era Martín, ni siquiera los rumores, era algo más profundo. Una grieta invisible que avanzaba bajo los cimientos de su imperio. Los números ya no cerraban como antes, los informes llegaban con demoras y las juntas se llenaban de silencios incómodos. Pero él seguía creyendo que todo era una mala racha. Se repetía a sí mismo que los ricos también sufren caídas, que ya se levantaría. Mientras tanto, Claudia se encargaba de hundirlos sin una sola palabra, solo con estrategia. Su silencio era tan letal como el fuego. Claudia no necesitaba que él perdiera todo de golpe. Le bastaba con que lo perdiera lentamente, con elegancia. Como quien observa una copa de cristal rajarse sin tocarla. Desde su oficina privada en la mansión, recibía reportes confidenciales sobre el comportamiento de sus nuevos activos. Eva Hotels se fortalecía, mientras la cadena Morales empezaba a mostrar fisuras. Reservas caían, inversionistas se retiraban, empleados clave pedían licencias indefinidas. Todo desde adentro, todo como parte del plan. Ella no deseaba escándalos, deseaba resultados, y estaba obteniéndolos. En el mundo del lujo, no se grita, se ejecuta con precisión. Los errores de Iván eran muchos, pero uno destacaba: subestimarla. Siempre creyó que Claudia era la imagen, la figura elegante que embellecía sus logros. Jamás imaginó que detrás de su discreción vivía una estratega afilada. Y ahora que ella se movía con total libertad, nadie podía detenerla. Ni siquiera él, que aún no entendía cómo había perdido hoteles que firmó con su propia sangre. El Riviera Palace ya no era suyo. Tampoco el resort en Santorini. Pero aún dormía tranquilo, porque nadie se lo había dicho. Esa era la clave, la ignorancia era parte del castigo. Y Claudia disfrutaba ese proceso sin sentir culpa. Ángela empezaba a inquietarse. Ya no recibía flores, ni promesas, ni joyas. Iván pasaba las noches encerrado en su despacho, revisando balances con los ojos rojos. Los mensajes de Claudia, sin contenido emocional, le llegaban con puntualidad. Fríos, cordiales, impenetrables. Esa nueva versión de su rival la desestabilizaba más que cualquier insulto.
Sabía que algo se estaba moviendo. Lo intuía, pero no tenía acceso a nada. La habían dejado fuera del juego sin siquiera advertírselo. Y en su desesperación, buscó a Martín. Una jugada torpe, peligrosa, que solo sirvió para confirmar lo que más temía: Claudia había vuelto. Y no por venganza, por justicia. Las reservas en los hoteles más icónicos de Iván caían un 20% semanal. Los artículos en revistas especializadas hablaban de la decadencia de la cadena. Pero lo más letal no eran las pérdidas. Era el silencio de los antiguos aliados. Aquellos que solían llamarlo para brindis y cócteles, ahora preferían invertir en proyectos más estables, como Eva. Claudia ni siquiera necesitaba aparecer en los reportajes. Su nombre era pronunciado en voz baja, con respeto. Ella es la que realmente mueve los hilos, decían. Y era verdad. Claudia había pasado de ser la mujer detrás del millonario a ser la mente que construía imperios discretos y rentables. Iván quiso contraatacar. Llamó a agencias de imagen, contrató a un asesor externo y preparó una nueva campaña para recuperar su prestigio. Pero todo salió mal. Las entrevistas se sintieron forzadas, las cifras maquilladas no convencieron a nadie. El público ya no confiaba. Claudia, mientras tanto, aparecía ocasionalmente en eventos benéficos, con trajes sobrios, sin escándalos, sin declaraciones. Su estrategia era la coherencia. Y en un mundo lleno de apariencias, eso era poder. Lo entendió cuando uno de los fondos más importantes de Noruega le pidió una reunión en privado. Ya no la buscaban como esposa de... La buscaban como arquitecta de un modelo de negocios. Ángela, completamente relegada, hizo su último intento. Organizó una cena privada para celebrar el cumpleaños de Iván, invitando a viejos amigos del consejo. Pero ninguno asistió. Muchos se excusaron con cortesía, otros simplemente ignoraron la invitación. La humillación fue absoluta. Iván, frustrado, se encerró en su estudio. Ángela se quedó sola, mirando la mesa perfectamente montada, con cubiertos de plata y copas sin usar. Esa noche entendió que la guerra estaba perdida. No por falta de dinero, sino por falta de respeto. Y en el mundo de los millonarios, eso es más grave que la bancarrota. Claudia, por su parte, había viajado a Lisboa esa misma tarde. Supervisó personalmente el nuevo diseño del restaurante de Eva, a cargo de un chef con 2 estrellas Michelin. Recibió a una delegación japonesa interesada en abrir una sede en Kioto. Todo sin anunciarse en prensa, sin fotos en redes sociales. Su poder no necesitaba vitrina. Estaba en los resultados. Y en el temblor que su nombre provocaba cuando se mencionaba en las salas de reuniones de los altos ejecutivos. No necesitaba hablar de inversiones. Las ejecutaba. No necesitaba presumir su patrimonio. Lo hacía crecer en silencio. Ángela ya no soportaba más la incertidumbre. Vivir en una mansión que no le pertenecía, rodeada de lujos que no podía controlar, y fingiendo que Claudia era un fantasma, la estaba volviendo paranoica. Una mañana, mientras Iván se preparaba para una reunión, lo enfrentó. Exigió claridad. Quería saber cuándo formalizarían su relación, cuándo ella ocuparía el lugar que le había prometido. Iván, irritado, la ignoró al principio. Pero Ángela no retrocedió. Lo acorraló con palabras que no dejaban espacio a evasiones. Si no cumples, haré públicos todos los movimientos que hiciste a espaldas de Claudia, amenazó, con una voz que ni ella misma reconocía. La reacción de Iván fue inmediata, pero contenida. Cerró la puerta de su despacho, bajó las cortinas y le pidió que se sentara. Su tono cambió. La miró con esa sonrisa que tantas veces había usado para manipularla. Mi amor, no es momento. Estamos en una situación delicada. Pero confía en mí. Lo nuestro es inevitable. Ángela, por un instante, quiso creerle. Pero algo en su mirada le pareció vacío, como si repitiera una línea ya ensayada. Sabía que el hombre que tenía delante solo pensaba en su reputación, en su poder, en mantener su imagen de millonario intacta ante los círculos de élite que lo sostenían. En paralelo, Claudia cerraba uno de los acuerdos más importantes desde el inicio de su plan. Un fondo de capital árabe confirmaba su inversión de 50 millones de euros en Eva Hotels. La reunión se realizó en la azotea privada del hotel más exclusivo de Dubái, con vistas infinitas a las torres más altas del mundo. Allí, entre silencios calculados y gestos refinados, firmaron el contrato. Claudia, vestida de blanco con un traje minimalista, no celebró. Solo agradeció. Cada paso era una pieza más de su rompecabezas. La noticia no salió en los medios, pero las élites empezaron a hablar. Eva ya no era un proyecto. Era una marca que inspiraba respeto. Martín la acompañó en todo momento,
como socio estratégico y respaldo silencioso. En privado, le confesó su admiración por cómo estaba manejando todo. Hay CEOs que han construido menos con más ruido, le dijo, mientras brindaban con champaña rosado. Claudia lo miró sin emoción aparente. El poder verdadero no necesita gritar, solo necesita resultados. Esa frase, que parecía un mantra, se volvió su lema. Martín lo entendía. No había espacio para sentimentalismos aún. La guerra seguía activa, y cada decisión debía tener un propósito. Claudia no iba a permitir que las emociones nublaran su visión, justo cuando estaba tan cerca del control total. En Madrid, Iván empezaba a notar que algo no cuadraba. Los reportes financieros se atrasaban, los socios evitaban sus llamadas y algunos proveedores pedían pagos por adelantado. Claudia, por supuesto, no mostraba interés aparente. Seguía organizando cenas formales, asistía a eventos y publicaba fotos neutras en sus redes personales. Pero Iván sabía que esa calma escondía algo. Lo sentía en la piel. En su desesperación, decidió investigar por su cuenta. Llamó a uno de los bancos en Dubái con los que había trabajado años atrás, y recibió la peor respuesta posible. Lo siento, señor Morales. Ya no aparece como autorizado en esa cuenta. Ángela intentaba mantenerse cerca, pero su presencia comenzaba a fastidiarlo. Lo que antes era deseo, ahora era un peso. Una recordatoria constante de sus errores. Una sombra incómoda. Una deuda emocional. Para Iván, Ángela había dejado de ser una aliada y se estaba convirtiendo en un problema. Por eso, cuando ella volvió a presionar, él fue claro. No voy a dejar a Claudia. Al menos no por ahora. Así que si no puedes soportarlo, mejor márchate. Ángela se quedó paralizada. Su castillo de promesas se derrumbaba. Y en su desesperación, cometió un error. Grabó la conversación y amenazó con divulgarla si él no cumplía lo pactado. El chantaje fue torpe, pero suficiente para que Iván entrara en pánico. No podía permitir que sus círculos supieran que había traicionado a su esposa con una mujer sin estatus, sin nombre, sin influencia. Su imagen era parte de su poder. Y sin ella, todo el universo de lujo y apariencias que había construido se vendría abajo. Por eso, decidió actuar antes de que Ángela lo hiciera. Convocó una reunión de emergencia con su abogado personal, a que pidió preparar un documento de confidencialidad. Quería protegerse, cerrar bocas, borrar rastros. Pero ya era tarde. Las grietas no estaban afuera, estaban dentro de él. Claudia recibió la noticia del chantaje desde su suite en Lisboa. Martín le leyó el informe con neutralidad, pero no pudo evitar soltar una risa breve. ¿Estás segura de que no quieres intervenir? Claudia negó con la cabeza. No necesito ensuciarme. Ellos se están destruyendo solos. Sabía que el caos interno de Iván era su mejor aliado. Mientras él lidiaba con amenazas y culpas, ella firmaba nuevos contratos, abría mercados y sumaba aliados. Y lo hacía en silencio. Porque entendía algo que Iván jamás entendió. El verdadero poder es aquel que no necesita testigos. Solo resultados. Y ella los tenía. En las semanas siguientes, Ángela desapareció de los eventos. Su nombre fue eliminado discretamente de las nóminas internas. Nadie preguntó por ella. Nadie la echó de menos. Iván intentó recomponer su imagen, pero ya era tarde. En los círculos de alta inversión, su palabra había dejado de tener peso. Su presencia se volvía incómoda. Claudia, por otro lado, ya era considerada una figura de autoridad en los sectores hoteleros más exigentes. Sin escándalos. Sin escupir verdades. Solo dejando que los hechos hablaran. Y en ese idioma, ella era la única que ya no necesitaba traducción. La invitación llegó en papel marfil con bordes dorados y tipografía caligráfica. El evento, una gala de celebración por la expansión internacional del Grupo Morales, tendría lugar en un resort de montaña recientemente remodelado por la firma más prestigiosa de arquitectura hotelera. Iván había preparado esa noche como su gran regreso. Una estrategia para limpiar su imagen, atraer de nuevo a inversores y fingir que todo estaba bajo control. Claudia recibió el sobre en la biblioteca. Lo leyó en silencio, lo dejó sobre la mesa y tomó un sorbo de su café. No necesitaba leer entre líneas. Sabía exactamente lo que Iván intentaba, aferrarse a la ilusión de que aún tenía poder. Durante días, la prensa comenzó a hablar del evento como la noche del año en el mundo del turismo de lujo y alta gama. Se confirmaron asistentes internacionales, chefs galardonados y figuras de la realeza empresarial europea. Iván contrató una agencia para manejar relaciones públicas, ensayó discursos, revisó hasta el último detalle del menú. Pero lo único que realmente le importaba era la presencia de Claudia. Si ella asistía,
su legitimidad se mantenía. Si se negaba, todo se tambaleaba. Claudia lo sabía, y por eso confirmó su asistencia sin titubear. Pero no como esposa decorativa. Iría como figura clave, como parte del espectáculo, pero en otro nivel. En las semanas previas, Claudia planeó su entrada como se planifica un movimiento en el ajedrez, con precisión. Eligió un vestido de corte clásico, confeccionado por un diseñador emergente que estaba revolucionando la moda silenciosa entre las mujeres más influyentes de Europa. Nada de brillos, nada de exceso. La elegancia como lenguaje de poder. Martín le sugirió ir juntos, pero ella prefirió llegar sola. Quiero que entiendan que estoy donde estoy por mérito, no por escoltas masculinas, dijo. La prensa no tardó en captar su decisión. Los fotógrafos sabían que esa noche, más que una celebración empresarial, presenciarían una guerra silenciosa entre dos visiones de éxito. El resort elegido por Iván estaba ubicado en una cima de los Pirineos, rodeado de pinos, nieve y silencio caro. Al llegar, Claudia fue recibida con una copa de vino blanco francés y una atención propia de realeza. Nadie se atrevía a hablar primero. Todos esperaban su gesto. Ella saludó con calma, como quien ha aprendido a no correr nunca. Cruzó la entrada principal y cada paso fue capturado por las cámaras. Dentro, Iván la esperaba con un gesto ensayado de bienvenida. Extendió la mano. Ella la estrechó, sonrió sin emoción y continuó. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó cuando varios inversores se acercaron para hablar con ella. Durante el cóctel, Claudia mantuvo conversaciones claves con 3 fondos de inversión internacionales. Ninguno quiso hablar con Iván. Solo ella era capaz de explicar el futuro del turismo de experiencia y el concepto del lujo emocional que Eva empezaba a representar en mercados emergentes. Iván observaba desde lejos. Sonreía con esfuerzo, pero sus ojos delataban incomodidad. La noche que debía consolidar su imagen lo estaba borrando lentamente. La figura que había querido ocultar estaba devorando la atención de todos, sin hacer ruido. Claudia no tenía necesidad de desmentirlo. Solo tenía que existir. Mientras tanto, algunos medios empezaban a publicar fotos en tiempo real. Los titulares no hablaban del grupo Morales, sino del enigmático renacimiento de Claudia Ruiz. Las redes sociales replicaban cada gesto, cada palabra, cada detalle. Una periodista del Financial Times escribió: "Si hay alguien que está marcando el nuevo estándar de influencia silenciosa en la hotelería europea, es ella". Iván leyó la publicación desde su móvil con una copa de champán en la mano. Se quedó paralizado por segundos. Todo su esfuerzo de marketing había sido desplazado por una presencia que ni siquiera necesitaba anunciarse. En un momento determinado de la noche, se encendieron las luces del escenario principal. Iván subió para dar su discurso. Habló de expansión, de futuro, de reinvención. Usó palabras vacías y lugares comunes. Claudia lo observó desde su mesa sin reaccionar. Sabía que cada frase era un intento desesperado por recuperar autoridad. Al terminar, el aplauso fue tibio. Cortés, pero breve. La diferencia era evidente. La sala ya no lo miraba a él con admiración. Lo miraban con condescendencia. Y a ella con atención. Sin haber dicho una sola palabra en público, Claudia se convirtió en la protagonista de la noche. Después del discurso, un grupo reducido fue invitado a una cena privada en el restaurante del resort. Claudia fue la última en llegar. Todos la esperaban. Cuando ocupó su lugar en la mesa principal, Iván no tuvo más opción que cederle la palabra. Ella habló poco, pero con contundencia. Estamos entrando en una era donde el lujo ya no es lo que se ve, sino lo que se siente. Y quienes no entiendan eso, se quedarán atrás. Hubo silencio. Nadie respondió, porque todos sabían que tenía razón, y que hablaba con el respaldo de cifras, innovación y visión. Esa noche, sin declararlo, Claudia había tomado el liderazgo simbólico de un sector que antes la ignoraba. Al salir del evento, la nieve caía con suavidad sobre el estacionamiento iluminado por faroles tenues. Claudia se colocó su abrigo de lana fina y subió a su coche sin prisa. Desde la ventana, vio a Iván hablando con uno de sus asistentes. Se notaba nervioso, molesto, frustrado. Ella, en cambio, no sentía nada. Solo claridad. Esa noche no había buscado humillar. Había buscado reordenar los roles. Y lo había logrado. Porque en el mundo del poder real, los títulos no se declaran, se reconocen. La noche siguiente a la gala, la prensa seguía girando en torno a Claudia. Su nombre apareció en columnas de opinión, perfiles de liderazgo y análisis financieros. Pero no era solo un fenómeno mediático. Eva Hotels cerró 3 acuerdos nuevos esa semana y recibió una propuesta de adquisición parcial por parte de un fondo escandinavo.
Claudia rechazó la oferta con cortesía y firmeza. No necesitaba vender. Estaba construyendo algo más grande. Mientras tanto, en el mundo de Iván, todo era tensión. Llamadas sin respuesta, correos ignorados. Aliados que antes los seguían ahora preferían mantenerse en silencio. Su imperio aún no caía, pero temblaba. Ángela ya no tenía un papel definido en ese escenario. Relegada, evitada y cada vez más frustrada, comenzó a perder el control. Lo que había iniciado como una relación apasionada se había transformado en una espera eterna, sin promesas cumplidas. Iván se alejaba poco a poco, como si ella le recordara un error que prefería olvidar. En un intento desesperado por recuperar protagonismo, Ángela decidió aparecer sin invitación en el brunch empresarial que el Grupo Morales organizaba en Madrid. Se vistió con un diseño provocador, se maquilló con exceso y llegó 2 horas antes de lo previsto. Sabía que Claudia estaría ahí, y ese era su único objetivo. La escena fue incómoda desde el inicio. Claudia ya estaba conversando con un grupo de inversores italianos cuando Ángela irrumpió como una sombra no deseada. Todos la miraron con extrañeza. Nadie entendía qué hacía allí. Ni siquiera Iván, que no había autorizado su presencia. Ella lo abrazó con fuerza, en un gesto forzado que desentonó por completo con el tono sobrio del evento. Claudia no reaccionó. No era necesario. Los asistentes sí lo hicieron. Las miradas, los murmullos, el cambio de postura en los ejecutivos más tradicionales. En un mundo donde la imagen lo es todo, Ángela acababa de cavar su propia tumba social. Minutos después, con la copa de champán en la mano y visiblemente alterada, Ángela comenzó a hablar más de la cuenta. Habló de proyectos no anunciados, de cifras internas, de relaciones personales. Mencionó el nombre de Claudia con sarcasmo, intentando hacerla pasar por una influencia del pasado. Pero cada palabra era una puñalada a la reputación de Iván. Él intentó callarla con una sonrisa tensa, mientras los asistentes se retiraban educadamente. El daño ya estaba hecho. La amante oficial se había convertido en una bomba de tiempo. Y lo peor era que nadie quería limpiar el desastre que dejó tras su paso. La noticia no tardó en filtrarse. Un periodista presente escribió una columna titulada "El brunch que Iván Morales preferiría olvidar". Claudia no dijo ni una palabra al respecto. Al día siguiente, publicó una sola foto en sus redes, una taza de café, un libro de estrategia empresarial y la frase "El control no se impone, se demuestra". El mensaje era claro. No solo para Iván, para todo el sector. Mientras los demás perdían tiempo con crisis personales, ella avanzaba. Y lo hacía desde el control absoluto. Sin necesidad de caer en provocaciones. Sin ceder a lo vulgar. Su poder no era solo económico. Era psicológico. Martín, al enterarse de lo ocurrido, le escribió: "No sé cómo lo haces, pero cada vez que te subestiman, terminas ganando más respeto". Claudia respondió con un emoji de silencio. Sabía que no podía confiarse. Aún quedaban piezas por mover. Pero si se permitía algo, disfrutar, por unos minutos, de la paz de quien sabe que su nombre vale más que cualquier título. Eva seguía creciendo. La red de aliados se fortalecía. Y ahora, con Ángela fuera de juego, el tablero estaba más limpio. Menos ruidoso, más predecible. Iván estaba solo, rodeado de errores mal gestionados. Y Claudia lo observaba desde su trono invisible. Días después, Iván intentó controlar el daño. Llamó a los asistentes del brunch, pidió disculpas personales, ofreció cenas privadas para recuperar confianza. Pero la respuesta fue tibia. Nadie quería estar demasiado cerca del caos. Ángela, por su parte, fue trasladada a una clínica privada en Mallorca por agotamiento emocional. Una salida elegante para evitar el escándalo. Iván la visitó solo una vez, firmó documentos legales y desapareció de su vida. Claudia no comentó nada. Solo añadió una cláusula nueva en su acuerdo de protección de marca, blindando a Eva ante posibles filtraciones externas. Porque en ese mundo, no se gana con compasión. Se gana con estructura. El poder ya no estaba en el dinero. Estaba en el control de los silencios. Claudia lo entendía mejor que nadie. Y por eso, en el momento más crítico de la reputación de Iván, ella no necesitó hablar. Solo dejó que sus acciones hablaran por ella. Aquel brunch fue la prueba definitiva. El pasado ya no tenía fuerza. Ni las amantes, ni los discursos, ni las apariencias vacías. El poder real estaba en lo que no se dice. En lo que se construye mientras todos miran hacia otro lado. Y Claudia ya era experta en eso. El teléfono de Iván no paraba de sonar. Su asistente personal, el único leal que le quedaba, entró al despacho con el rostro pálido y un informe en mano.
El fondo de inversión francés que mantenía el 27% de las acciones del Grupo Morales acababa de retirarse sin aviso previo. La excusa oficial: inestabilidad interna y deterioro de liderazgo. Iván lanzó su móvil contra la pared por tercera vez esa semana. No era solo el dinero, era el mensaje. El mundo empresarial ya no confiaba en él. Lo habían medido, lo habían observado y lo habían descartado. Su imperio no colapsaba por fuera, sino por dentro. Y no sabía cómo detenerlo. Esa noche, Claudia llegó a la mansión sin hacer ruido. Venía de una reunión en Lisboa con arquitectos japoneses para el nuevo proyecto EVA Asia. Lucía tranquila, sin rastros de agotamiento. Su cabello recogido en una coleta, un conjunto gris perla sin joyas, solo el reloj de oro blanco que heredó de su madre. Iván la vio entrar y no supo si sentir odio o alivio. Algo en su interior sabía que todo lo que estaba viviendo tenía su origen en ella. La confrontó en el salón principal, sin filtros. Gritó, le reclamó por su frialdad, por su distancia, por su aparente traición. Claudia no levantó la voz. Solo lo miró, serena. Y respondió, yo estuve contigo hasta el final. Tú fuiste quien cruzó la línea. Las palabras cayeron como hielo sobre su espalda. Iván se quedó sin argumento. Por primera vez, vio en los ojos de Claudia algo que no reconocía, desapego absoluto. Ni rastro de amor, ni de nostalgia. Era una mujer que ya no lo necesitaba, ni emocional ni financieramente. Y eso lo devastó más que la pérdida de acciones. Porque él había jugado con la idea de que ella siempre estaría ahí. Como base, como respaldo, como refugio. No supo qué decir. Se sentó. Claudia lo dejó solo, sin dramatismo. Subió las escaleras y se encerró en su estudio. Mientras tanto, un nuevo correo llegaba a su bandeja de entrada. Confirmación de reserva para el evento de presentación de EVA en las Islas Baleares. En los días siguientes, Iván intentó controlar daños con movimientos desesperados. Llamó a abogados, convocó a una junta extraordinaria, contrató un nuevo consultor de imagen. Pero el daño era profundo. No había confianza, ni en él, ni en su visión. Algunos miembros del consejo filtraron documentos que demostraban su descuido en decisiones clave. Otros lo dejaron en visto. Su nombre empezaba a sonar en voz baja como un símbolo de la vieja hotelería, incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Mientras tanto, Claudia continuaba con su agenda internacional. Callada, eficiente, inalcanzable. Los diarios financieros hablaban de ella como la figura más influyente del nuevo turismo europeo. Una tarde, en una conferencia privada sobre sostenibilidad en el sector hotelero, uno de los panelistas mencionó a EVA como la marca que está redefiniendo la experiencia de lujo sin arrogancia. Claudia estaba sentada entre el público. No reaccionó. Tomó nota en su libreta de cuero y continuó como si nada. Pero dentro, supo que algo había cambiado. Su nombre ya no estaba atado a Iván. Ya no era una extensión de su apellido. Ahora era marca propia, autoridad propia, patrimonio propio. Y todo lo había logrado sin hacer ruido, sin escándalos, sin venganzas burdas. Solo con visión y movimientos limpios. Iván, desesperado, fue hasta el estudio de Claudia esa misma noche. Entró sin pedir permiso. Le exigió explicaciones, le pidió apoyo. Le rogó, incluso, que hiciera una declaración pública para frenar los rumores de crisis interna. Claudia lo escuchó. Esperó a que terminara su discurso caótico. Luego cerró su portátil, lo miró a los ojos y dijo, tú aún no entiendes. No te estoy destruyendo. Te estás cayendo solo. Yo solo dejé de sostenerte. Iván se quedó en silencio. Sintió vergüenza. Por ella, por sí mismo, por el mundo que creyó controlar y que ahora lo expulsaba como a un estorbo. Esa misma semana, Martín le envió a Claudia el informe final de la transición. El 49% de las acciones del conglomerado ahora estaban controladas, de forma indirecta, por las empresas del holding EVA. Legalmente, aún no podía declararlo, pero el poder ya era suyo. Iván, que aún no lo sabía, seguía creyendo que podía salvarse con alianzas temporales. Claudia, sin prisa, se preparaba para el evento de anuncio. Era su momento, no de venganza, de afirmación. Un espacio donde no tenía que hablar de lo que perdió, sino de todo lo que construyó cuando nadie creía que podía hacerlo sola. Martina visitó la noche previa al viaje a Baleares. Le trajo una caja pequeña. Dentro, un anillo de platino con diseño minimalista. No era una propuesta. Era un gesto. Una forma de decirle, estoy aquí, si tú quieres. Claudia lo aceptó sin colocárselo. Lo guardó en su joyero y le ofreció un whisky. Hablaron poco, pero hubo algo en el silencio que ya no pesaba. Por primera vez,
no necesitaban aclarar lo que eran, porque todo estaba claro. Martín la admiraba. Claudia lo respetaba. El resto podía esperar. La mañana del viaje, Claudia se vistió sin protocolo. Jeans blancos, blusa de lino, gafas oscuras. Subió al jet privado sin asistentes, sin fotógrafos, sin ruido. Miró por la ventana con calma. Su imperio ya no era un sueño. Era una realidad. Uno que construyó ladrillo a ladrillo mientras Iván intentaba borrar su sombra. Y ahora, con la última pieza del tablero en su sitio, solo quedaba hacer el movimiento final. No para humillar, sino para terminar de liberar su nombre de una historia que ya no le pertenecía. ¿Y tú? ¿Qué duele más, ser traicionada por amor o ser usada por interés? ¿Has vivido algo parecido? El jet privado aterrizó en Mallorca con la puntualidad de un reloj suizo. Claudia descendió con paso firme, protegida por lentes oscuros y una tranquilidad que imponía sin esfuerzo. Había elegido un vestido color marfil, simple pero exacto, de esos que no se olvidan. La prensa ya estaba apostada en la entrada del resort, esperando la gran presentación. Eva Hotels lanzaría su nueva alianza internacional esa noche, pero nadie sabía aún el giro que cambiaría el tablero. Mientras tanto, Iván, en Madrid, ignoraba que todo estaba preparado para su caída final. Creía que aún tenía tiempo. No lo tenía. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. Altos ejecutivos, representantes de fondos, diseñadores de interiores de renombre y celebridades del mundo del bienestar de alta gama. Martín se encargaba de las relaciones públicas con absoluta discreción, pero cada palabra suya dirigía la atención hacia Claudia. En el interior del salón principal, la escenografía mostraba una proyección futurista del turismo de lujo sostenible. El ambiente era impecable, música tenue, aromas cítricos, copas de cristal fino. Era el tipo de lugar donde solo se hablaba de dinero entre líneas. Y todos esperaban ansiosos el anuncio principal. Claudia aún no había aparecido. Iván llegó tarde, con la corbata torcida y el ego hecho trizas. Apenas cruzó la entrada, notó el cambio de clima. Lo saludaron con educación, pero sin interés. La mayoría evitaba contacto visual prolongado. Algunos ya sabían lo que estaba por pasar. Otros simplemente esperaban el golpe para decidir de qué lado estar. En el escenario, una gran pantalla mostraba los logotipos de Eva y una empresa internacional de gestión hotelera de Singapur. Iván frunció el ceño. No reconocía ese nombre. Miró a su alrededor, buscando explicaciones. Fue entonces cuando vio a Claudia subir al escenario, con la seguridad de quien no tiene nada que probar. Gracias por estar aquí. Esta noche celebramos un paso histórico, la fusión de Eva Hotels con The Geraisen Group. Su voz fue clara, directa, sin teatralidad. La sala estalló en aplausos. Claudia continuó, este movimiento no solo nos convierte en el conglomerado hotelero más poderoso de Europa, también nos permite adquirir activos estratégicos, incluyendo la cadena Morales. Un silencio cortó el aire. Iván se quedó de pie, sin moverse, como si las palabras hubiesen perforado su pecho. En su teléfono, una notificación confirmaba lo inevitable. La venta final estaba registrada. Su empresa ya no era suya. Claudia bajó del escenario con la misma elegancia con la que había subido. Caminó entre los asistentes sin buscar miradas. Sabía que había ganado. Pero más que eso, sabía que se había liberado. Martín la esperaba en una esquina del salón, con 2 copas de vino y una sonrisa que no necesitaba palabras. Cuando la vio acercarse, supo que ese era el momento. No por estrategia, por verdad. Claudia tomó la copa, lo miró por un instante y, sin aviso, lo besó. Un beso tranquilo, sin fuego ni espectáculo. Un beso de paz. El salón estalló en aplausos. Iván desapareció sin que nadie lo notara. Mientras los drones sobrevolaban el resort capturando imágenes para los medios, Claudia se retiró a su suite en silencio. Encendió una vela, se quitó los zapatos y se dejó caer sobre el sofá. Miró el reflejo de la luna sobre el mar y pensó en todo lo que había recorrido. No sentía euforia, tampoco tristeza, solo una serenidad nueva. En el mundo de los millonarios, nadie regala poder. Se arranca con inteligencia. Y ella lo había hecho sin gritar, sin vengarse de forma vulgar, sin perder la elegancia. El verdadero triunfo, pensó, no fue quitarle todo a Iván. Fue recuperar todo de sí misma. En los pasillos del resort, los invitados seguían brindando, ajenos al silencio que llenaba la suite de Claudia. Ella sabía que ese era el cierre de un ciclo. No un final, solo una página que se daba vuelta con la firmeza de quien ya no duda. Todo lo que alguna vez le fue negado, ahora le pertenecía. No solo el patrimonio, también el respeto, el espacio y la historia.
Esa noche, las Islas Baleares no celebraban una fusión empresarial. Celebraban el nacimiento de una nueva magnate. Y ella, sin decirlo en voz alta, ya lo sabía. Las primeras luces del amanecer bañaban el cielo de Mallorca con tonos dorados cuando Claudia despertó en su suite. La presentación había sido un éxito absoluto. Las portadas de los periódicos financieros mostraban su rostro con titulares como la mujer que redibujó el mapa del lujo europeo o el nuevo rostro del poder silencioso. Pero no era la fama lo que la emocionaba. Era la paz. La claridad de saber que no debía explicaciones a nadie. Desde la terraza, con una taza de té de jazmín en las manos, veía los yates anclados en la bahía, símbolo de un mundo que ahora conocía de otro modo. Desde el mando, no desde la vitrina. Martín entró sin anunciarse, como si la historia ya les debiera esa intimidad. Vestía informal, sin los trajes de inversionista, pero con el mismo porte que siempre lo distinguía. Claudia no dijo nada. Lo observó por un segundo y sonrió con serenidad. Él se acercó, le quitó la taza de las manos con delicadeza, y sin pedir permiso, la besó. Esta vez no hubo freno, ni cálculo. Fue un beso suave, maduro, cargado de historia y de respeto. No era una conquista, era un reconocimiento mutuo. Una manera de decirse lo logramos, sin necesidad de palabras. Ninguno buscaba llenar vacíos. Ambos sabían que ya no estaban rotos. La prensa esperaba una conferencia formal, pero Claudia decidió que no hablaría más por ahora. Su mensaje ya estaba dado. Eva tenía una presencia continental, una cartera de inversiones sólida y una marca que no dependía de rostros masculinos. Rechazó entrevistas, canceló una sesión de fotos y pasó la tarde con Martín en la villa privada que habían reservado con vista al mar. Era un día sin estrategia, sin movimientos ocultos. Comieron en la terraza, escucharon música clásica y brindaron por lo vivido. Por primera vez, Claudia permitía que la vida la tocara sin defenderse. Sin planes. Solo siendo. Iván, mientras tanto, se encontraba solo en su oficina en Madrid. Había pasado la noche revisando documentos inútiles, intentando entender cómo todo se le había escapado. No podía negar que fue Claudia, pero no la reconocía. Era otra, una versión que nunca quiso ver. La mujer que él creía frágil había resultado ser más astuta, más paciente y más feroz que todos los hombres que lo rodeaban. Le dolía más la humillación pública que la pérdida económica. Los millonarios caen y se levantan, pero cuando pierden el respeto del círculo, lo pierden todo. Y él, ya era un hombre que nadie mencionaba con seriedad. Esa noche, en medio del silencio, Ángela volvió a llamarlo. Pero Iván no respondió. No quería más ruido. No quería más testigos de su derrumbe. Solo deseaba retroceder el tiempo, evitar aquel momento en el pasillo donde Claudia los escuchó. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Y peor aún, el mundo no lo veía como víctima. Lo veía como autor de su propia caída. En la prensa nadie lo defendía. Ni siquiera su propio equipo. Algunos ejecutivos ya se ofrecían como asesores para Eva. Y eso le dolía más que cualquier traición. Porque el poder, cuando cambia de manos, no regresa. Claudia, sin saberlo, era ahora ejemplo para otras mujeres dentro del sector. Desde París, Nueva York y Buenos Aires llegaban mensajes de felicitación, propuestas de colaboración y cartas abiertas de revistas de negocios. Su historia inspiraba no por haber vencido al exmarido, sino por haber reconstruido su lugar sin buscar venganza explícita. Había convertido la traición en oportunidad, la humillación en estrategia, y el abandono en un renacimiento. Martín lo comprendía mejor que nadie. Por eso no intentaba salvarla, ni protegerla. Solo la acompañaba. Y eso, para Claudia, era suficiente. Antes de dormir, Claudia escribió una sola línea en su diario de piel blanca. Cuando dejas de esperar justicia, empiezas a construir poder. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó en el pecho de Martín. El mar golpeaba suavemente las rocas del acantilado. La noche era perfecta. No porque fuera tranquila, sino porque ya no la asustaba. El amor no era un premio. Era una lección. Y ella, al fin, podía elegir sin miedo. Claudia regresó a Madrid 3 días después del evento en las Baleares. No hubo fiesta de bienvenida ni cobertura mediática. No lo necesitaba. Su regreso era silencioso, pero el eco de su victoria aún resonaba en las esferas más altas. Encontró la mansión en calma, casi vacía. Las esculturas seguían en su sitio, los muebles intactos, pero el aire ya no era el mismo. Había algo definitivo en cada rincón, como si el pasado supiera que debía marcharse. Esa noche, Claudia ordenó empacar algunas pertenencias importantes. Su nuevo hogar estaría en Barcelona,
cerca del mar y lejos de las sombras del ayer. Al día siguiente, mientras terminaba de revisar sus últimas acciones en el portafolio familiar, encontró un sobre sin remitente sobre la bandeja de correspondencia. No tenía marcas visibles. Solo su nombre escrito a mano con una caligrafía que conocía demasiado bien, la de Iván. Dudó un instante antes de abrirlo, pero su intuición le exigía respuestas. Dentro, había una copia escaneada de un contrato legal sellado por una notaría en Panamá, fechado 2 años atrás. Lo leyó con lentitud. Cada línea era una puñalada, no por lo que decía, sino por lo que confirmaba. Su peor temor había sido real. El documento era un acuerdo entre Iván y Ángela, elaborado en secreto. En él, se detallaba un plan para incapacitar legalmente a Claudia. Si ella demostraba señales de agotamiento emocional, él la internaría en una clínica privada en Suiza y asumiría el control total de su patrimonio. Ángela figuraba como testigo emocional del estado mental de Claudia. El plan era sórdido, calculado, frío. Claudia no lloró, solo sintió un leve mareo. Por un momento, se preguntó cómo había sobrevivido sin saberlo. Y entonces entendió. Fue precisamente esa ignorancia la que la salvó. Si hubiera conocido ese plan a tiempo, habría dudado de sí misma. Subió a su estudio sin decir nada. Sacó una caja de metal donde guardaba documentos confidenciales y colocó la carta allí, junto a otros recuerdos de su vida con Iván. Luego la cerró y la selló con cinta negra. Era su forma de archivar el pasado sin permitirle volver. Encendió una vela aromática y se sentó en su sillón preferido. Martín llegaría esa noche, pero no le contaría sobre el documento. No por ocultarle nada, sino porque ya no era necesario. La verdad, al final, solo tiene valor si cambia algo. Y en su caso, no lo hacía. Solo confirmaba que había tomado el camino correcto. Al anochecer, preparó una copa de vino blanco y se asomó a la terraza. La ciudad sonaba lejana, como si también supiera que su historia ya no se escribía entre esas paredes. Pensó en todas las mujeres que habían sido silenciadas, manipuladas, reducidas a sombras de sí mismas. Y pensó en cuántas de ellas, si supieran esperar, podrían recuperar el mando de su vida. Claudia no había sido salvada. Se había salvado sola. Y ese era su mayor tesoro, no su fortuna, ni sus hoteles, ni su nuevo amor. Era la certeza de que jamás volvería a permitir que alguien decidiera por ella. Martín llegó más tarde con flores blancas y una botella de vino griego. Sabía que algo había cambiado, aunque no preguntó qué. Claudia lo recibió con una sonrisa serena, como quien ha cruzado un puente que ya no necesita mirar atrás. Cenaron a la luz de las velas, hablaron poco. Los dos sabían que el silencio, cuando no hay secretos, es una forma pura de intimidad. Esa noche no hicieron promesas. No planearon futuros. Solo compartieron el presente. Y fue suficiente. La guerra había terminado. No porque alguien perdiera, sino porque Claudia había decidido que ya no había nada que demostrar. Días después, la mansión fue vendida discretamente a una familia extranjera. Claudia no se despidió de las habitaciones, ni de los jardines, ni del pasado. Solo dejó una nota en el vestidor. Lo que una vez me destruyó, hoy me protege. Luego abordó su coche y condujo hacia su nueva vida. Eva Hotels tenía nuevas sedes por abrir, reuniones por liderar, estrategias por pulir. Pero, sobre todo, tenía un nuevo propósito: servir de faro para otras mujeres que habían sido invisibilizadas en el mundo del poder. El apellido Morales quedaba atrás. El imperio ahora era solo suyo. ¿Sientes que esta historia te tuvo al borde hasta el final? Entonces prepárate, porque en esta otra historia, una esposa se esconde en la oficina de su marido y descubre un plan tan despiadado que ni el lujo, ni el poder, ni el dinero pudieron disfrazarlo. Ella no interrumpió, no reaccionó, solo escuchó, y desde ese momento, comenzó a trazar algo que nadie vio venir. Te dejo el vídeo o la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Sin que me viera. Me escondí en su oficina y escuché su plan con la amante. Porque hay verdades que solo se revelan cuando nadie sabe que estás ahí. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.